Y yo me pregunto, ¿alguien más está harto de la religión? ¿Harto de ver cómo estas personas agarran el evangelio para engordar sus cuentas en el banco y para enriquecerse y la farsa que todo esto conlleva? Hola amigos, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este podcast con el tema Conectando con el Maestro. Y pues esta es la sexta semana, esta es la sexta entrega y estamos muy contentos, muy agradecidos por el apoyo y también pues la verdad muy satisfechos de poder llevar a cabo este pequeño proyecto que hacemos con mucho cariño. Ya saben, la idea es eh, presentar a un Jesús en palabras que cualquiera pueda entender, en palabras que no son raras, de alguna forma que a veces las cosas de Dios se nos presentan con términos tan elevados o con ideas pues que nadie puede entender y nadie puede cumplir. Y esto es la idea, es que si no sabes nada, nunca has escuchado nada de Dios o llevas años escuchando, igual puedas entender y conectarte con Él. Al final de eso se trata el proyecto, conectarnos con el Maestro. ¿Quién es ese Maestro? Con Jesús. Y está pensado para toda clase de personas. Y pues yo les agradezco, incluso si después de este mensaje o en algún otro que hayas escuchado tienes algún comentario o tienes alguna pregunta que ya nos han escrito, pues con mucho gusto aquí estamos para ustedes. Y bueno, como les decía, hoy estamos en la sexta entrega y el tema de hoy se llama Los mercaderes de la fe y está basado en Juan capítulo 2. Ya llegamos al capítulo 2 de Juan, estamos en el versículo 13, del 13 al 22. Y vamos a empezar de una vez leyendo el pedacito de pasaje bíblico que tenemos para hoy. Y dice así el versículo 13: se acercaba la fecha de la celebración de la Pascua judía, así que Jesús fue a Jerusalén. Vio que en la zona del templo había unos comerciantes que vendían ganado, ovejas, palomas para los sacrificios. Vio a otros que estaban en sus mesas cambiando dinero extranjero. Jesús se hizo un látigo con unas cuerdas y expulsó a todos del templo, echó las ovejas y el ganado y arrojó por el suelo las monedas de los cambistas y les volteó a las mesas. Luego se dirigió a los que vendían palomas y les dijo: saquen todas esas cosas de aquí, dejen de convertir la casa de mi padre en un mercado. Entonces sus discípulos recordaron la profecía de las Escrituras que dice: el celo por la casa de Dios me consumirá. Pero los líderes religiosos judíos exigieron: ¿qué estás haciendo? Si Dios te dio autoridad para hacer esto, muéstranos una señal milagrosa que lo compruebe. De acuerdo, contestó Jesús, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Qué dices?, exclamaron. Tardaron 46 años en construir este templo y tú puedes reconstruirlo en 3 días. Pero cuando Jesús dijo este templo, se refería a su propio cuerpo. Después que resucitó de los muertos, sus discípulos recordaron que había dicho esto y creyeron en las Escrituras y también en lo que Jesús había dicho. Y hasta ahí llega el pasaje de hoy, que por cierto lo leí para ustedes en Nueva Traducción Viviente, que es una versión muy sencilla, muy clara. Y ahora me surge esta pregunta. Pensando en esta actitud de Jesús, ¿sabes? ¿Has conocido a alguien realmente apasionado por algo? No sé, alguien apasionado, no sé, por el fútbol, por el básquet o por algún otro deporte, por los coches, apasionado por algún hobby, por el arte, por la música, por algún género musical. Y a lo mejor puedes describir a esa persona como alguien capaz de todo por eso que lo apasiona, ¿no? No es extraño. Muchos de nosotros somos apasionados y somos apasionados en algunas cosas específicas. Ahora, piensa en la pasión que Jesús tenía, que fue tanto que dejó todo, literalmente todo, para venir a vivir entre nosotros y morir por nosotros. No es Jesús un apasionado, no es como una evidencia suficiente para saber que Jesús es un apasionado. Pues claro, eso explica su reacción. No obstante, como que a Jesús se le pasó la mano un poquito, ¿no crees? Digo, quien haya condenado el enojo como un pecado se equivocó, porque sabemos que Jesús nunca pecó, pero aquí es evidente que se enojó y a la vaya que se enojó. ¿Qué momento apasionado tuvo Jesús?
Y te puedes imaginar a los discípulos cómo se quedaron, a lo mejor algunos callados en shock, así con los ojos bien grandotes, estáticos, otros deseando que nadie los volteara a ver, que estaban con él. Qué pena con este hombre, miren, se volvió loco, quizá muy apenados, quizá disculpándose con los sacerdotes o bajando la cabeza. No hay registros de que alguno de ellos siguiera a Jesús, lo secundara con este ataque a los vendedores y cambistas. No dice. Así que cualquiera de estas reacciones pues es probable, ¿no? Pero analicemos entonces lo que pasó ahí, qué sucedió. Como les decía, Jesús es un ejemplo clarísimo de alguien apasionado, alguien que no solo habla y dice, sino que también vive y actúa y predica lo que dice, lo que habla. Alguien apasionado. Jesús pues ciertamente obedecía los estatutos de la ley que Dios había puesto, porque Jesús vivió como judío. Era judío cuando Jesús se encarnó como una persona, vivió como un judío y él obedecía y respetaba todos los estatutos de la ley judía, que era una ley puesta por Dios, y era fiel en guardarlos. Pero eso sí, nunca, jamás hizo caso a los reglamentos de los fariseos, los cuales eran hechos por seres humanos, por gente como tú y como yo, bastante religiosa, por cierto. Pero es un hecho que en su vida y muerte cumplió la ley para que nosotros no estuviéramos, como dice la Biblia, bajo el yugo de la ley. ¿Sabes por qué? Porque la verdad es que nadie más podía cumplir la ley. ¿Me entiendes? Todos esos estatutos, toda esa ley, nadie podía cumplirla. Y alguien tenía que hacerlo. Y ese alguien era el único que podía salvarnos. Dice el libro de Hechos, capítulo 15, versículo 10 y versículo 11 también dice: entonces, porque ahora desafían a Dios al poner cargas sobre los creyentes gentiles con un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados pudimos llevar. Nosotros creemos que todos somos salvos de la misma manera, por la gracia no merecida que proviene del Señor Jesús. Ahora, qué padre versículo, qué buena noticia. Dios es plenamente consciente de que nosotros no somos capaces de cumplir con la ley. Pero entonces nos brinda ese regalo que se llama la gracia. Esa preciosa gracia que hoy nos permite decir Abba Padre y acercarnos confiadamente a Él, aún en nuestra condición de pecadores. Pero bueno, volvamos a la historia. Jesús llega a un templo, al templo de Jerusalén, para cumplir con la ordenanza de participar en la celebración de la Pascua, como pueden ver, mostrando obediencia a la ley. Y se encuentra con ese caos, ese desorden, precisamente debido a las tradiciones y al lucrativo negocio que esta gente se había montado, por lo que obviamente se enfureció. Lo que debía ser una casa de oración y de adoración a Dios se había convertido en un mercado religioso, por cierto, muy lucrativo. A ver, ¿en qué momento de verdad, en qué momento el lugar de adoración a Dios, en donde se suponía que iba a habitar su mismo espíritu, se convirtió en un mercado? Pues a lo mejor te preguntes eso y digas, no, pues es que estos judíos bien corruptos. No, así mismo podemos decir hoy, ¿en qué momento el evangelio, todo lo que tiene que ver con la religión o con las cosas de Dios, como lo quieras llamar, ¿no? Con el cristianismo o con alguna otras religiones, ¿en qué momento el evangelio se convirtió en una cosa tan lucrativa y tan elitista, por cierto, reservada como, no sé, como un privilegio solo para algunos y en qué punto de la historia este camino llegó a generarle a la gente, a algunos, y entre comillas, algunos, tanto dinero, tanto poder y un negocio tan redituable? Todo esto, mis amigos, ¿saben a qué se debe? A la ausencia del Espíritu Santo en las personas. El Espíritu Santo ya no vivía en ese templo y esas cosas pasaban. Cuando el Espíritu Santo no está en la gente, por más que hablen bonito, por más que oren bonito y que hagan mil cosas y mil visiones, como dicen aquí, visión y media, como dicen aquí en México, por más que hagan cosas y que suenen muy espirituales o muy lo que sea, si no hay espíritu, eso es lo que pasa. Falta espíritu, falta pasión, ¿sabe cómo se llama eso? Falta algo real. Estas cosas o son reales o son completamente una farsa. Así como en la historia de la semana anterior pudimos ver a esas vasijas vacías y esas personas secas por la falta del Espíritu Santo, igual, esta es la misma cosa, este es el mismo ejemplo.
hoy podemos ver a esta sociedad judía que nos están pintando aquí en esta historia como un pequeño cuadro, y podemos ver esa sociedad seca, vacía, carente del mismo Espíritu Santo. Son básicamente dos historias que muestran la misma necesidad, una necesidad que al día de hoy sigue existiendo en nuestra sociedad. La condición de ese templo era un reflejo de la condición espiritual de la nación de Israel. ¿Tienen una religión? Claro que sí, pero esa religión no es otra cosa más que una rutina dirigida ahora por gente corrupta y gente egoísta, como decíamos, gente elitista. Entonces aparece Jesús. Y al llegar al templo lo que hace es básicamente declararle la guerra a estos líderes religiosos y a la hipocresía y a todo lo que rodeaba, todo lo que estaba relacionado con Dios. ¿Cuánto necesita la gente saber esto hoy, saben? Que Jesús precisamente era un opositor vehemente a todo este tema religioso falso y toda esta hipocresía. Que no se trata de un montón de reglas, un montón de religiones, que no se trata de poder o de líderes humanos o de nombres, gente renombrada. Y de nuevo, este es el punto de todo. Alguien que está escuchando esto, tú que estás escuchando, ¿no te ha pasado que estás cansado de la religión? Alguien que está escuchando, a lo mejor tú que estás escuchando, ¿has sentido como ese celo, ese enojo al ver cómo hay gente que agarra el evangelio para lucrar y para engordar sus cuentas en el banco y para hacer dinero? A lo mejor tú que estás escuchando, no sé si te has puesto a pensar, si eres consciente de que la gente fuera de las iglesias, a lo mejor tú eres uno de esos, pues precisamente por esas cosas no quieren saber nada de Jesús, ni de los cristianos, ni nada que tenga que ver. He escuchado ese comentario 1000 veces. No, para que me estén robando. Y bueno, tristemente hay que decir, sí, en muchos casos tiene razón. ¿Cuántos no han sido heridos? O están, o estuvieron, o están en este momento lastimados por la religiosidad de alguien más. Alguien que sentía que estaba por encima, que sentía que sus reglas o sus estatutos estaban por encima, incluso hasta de los de Dios, y eso lastimó o te lastimó a ti. De verdad, y de verdad te voy a decir, de verdad, haz de cuenta que te estoy viendo a los ojos, lo siento mucho. Y a nombre de quienes predicamos la palabra de Dios, yo te pido perdón. De verdad. Pero si sabemos estas cosas, si somos conscientes de ello, aún sabiéndolo, y aún así, en el punto que estemos, solo hay dos posibilidades. Solo hay una de dos que puedes escoger. O somos parte del problema o somos parte de la solución. ¿Cómo podríamos cambiar la percepción de las personas respecto al evangelio? A lo mejor tú vas a alguna iglesia, tú eres cristiano, tú escuchas de la palabra de Dios y dices, sí, qué bueno sería que las personas no vean siempre el evangelio así. O a lo mejor tú estás fuera y no tiene nada que ver con las cosas de Dios, no vas a ninguna iglesia ni nada, y dices, no, si el evangelio, si las cosas de Dios no fueran así, yo sí iría, así me gustaría, pero es que esto es una farsa. ¿Y cómo podríamos entonces cambiar esa percepción? ¿Cómo podemos dar una imagen honesta de lo que realmente es seguir a Cristo? ¿Cómo podemos ser relevantes a nuestra sociedad y utilizar esa relevancia para guiar a la gente a Jesús? De verdad, ser relevantes en nuestra sociedad. La respuesta, mis amigos, no está muy lejos. ¿Saben dónde está? Está en nosotros mismos, ya que nosotros somos quienes debemos cambiar para que la gente al vernos vea al verdadero Salvador. No puedo pretender que todo el mundo cambie, que todo un sistema religioso cambie o que todo un país cambie. Yo tengo que ser el que cambia. Y a lo mejor alguien más por ahí también piensa lo mismo y a lo mejor alguien más. Y ya somos varios y empieza a cambiar la cosa. Pero tiene que empezar por mí. Examínate. O más bien examinémonos. De veras, en serio. Mira, te voy a hacer algunas preguntas quizá un poco incómodas. Solo piénsalo y te voy a pedir que seas de verdad brutalmente honesto contigo mismo y con Dios, porque Dios sí sabe. Dios sabe todo al final, ¿no? No podemos engañarlo. Piénsalo. Piensa en esto. ¿Cómo me siento cuando veo a alguien que es diferente a mí? Y no solo estoy hablando, pues todos somos diferentes, ¿no? Alguien que de verdad sea completamente, quizá hasta opuesto a mí. ¿Cómo me siento cuando alguien con quien me toca relacionarme, por ejemplo, no cree en Dios?
De verdad, no creen nada en Dios. ¿Cómo me siento cuando me toca relacionarme con alguien que practica algún pecado evidente, algo que se nota, algo que todos sabemos? ¿Cómo me siento respecto a esa persona? ¿Será que me siento que me da lástima? Digo, pobrecito ese que peca, ¿no? Yo no, gracias a Dios no soy así. ¿O será que lo veo y no quiero que me vean con esa persona? Porque ¿qué van a decir? ¿O me siento incómodo y de plano no quiero estar con alguien que sea así? ¿Cuáles son entonces? Ok, esta pregunta es un poco incómoda. ¿Cuáles son entonces los pecados que sí podemos practicar los cristianos? Porque ¿a poco no pecas? Mira, aunque lleves 30, 40 o 50 años yendo a la iglesia y escuchando la Biblia y diciéndote cristiano, pecas, porque todos pecamos, todos. ¿Y por qué no estás desacreditado? ¿Cuáles son los pecados que los cristianos sí podemos cometer? No sé si lo habías pensado. Y que aunque los practiquemos no nos descartan de servir a Dios. ¿Y cuáles son los pecados que sí nos descartan? Entonces, ¿que hay una escala de pecados o qué? Porque ponte a pensar, ¿quién no peca? Entonces, ¿qué o quién define qué pecados, no pescados, qué pecados pueden descalificar a alguien y qué pecados no? ¿Quién lo define? ¿Quién lo dice? Ahora piensa en esto, ¿qué hizo la gracia de Dios por ti? ¿Cómo te encontró? Si tú ya a este punto de tu vida estás caminando con Dios, puedes decirme que cuando Dios te encontró probablemente no estabas en tu mejor momento. Y se requirió la gracia de Dios para salvarte. Y que después de ahí ya no vale la gracia de Dios, ahora necesitas salvarte tú y hacer todo por tu propia cuenta ¿o qué? ¿Cómo te encontró Él? Si estabas mal y te amó, ¿qué te hace pensar que ahora si estás solo te ama si estás bien? Si Él te encontró así y así te convirtió en su hijo, dándote el regalo más grande que alguien jamás pueda recibir, ¿qué te hace pensar que en adelante tienes que ganártelo todo? Entonces, ¿dónde queda su gracia después? ¿Eso era solo para salvación y después ya no o qué? Ahora, considera lo que te voy a decir, porque quizá tú y yo también somos un poco religiosos y un poco como estos judíos. ¿Qué pensarías si la persona que te predica, yo o cualquier otro que te esté hablando de Dios, o alguien que te llega, que te va a bautizar, alguien que se acerca y va a orar por ti, está, no sé, piénsalo, que esa persona esté toda, no sé, toda tatuada, toda llena de piercings y de aretes, o que se vea, no sé, diferente a ti, que se vea extrema, o que tenga, no sé, dreadlocks y cabello como rasta, o que sea una persona completamente a ti. A lo mejor tú eres más bien así, bien relajado y esa persona que se acerca a ti se ve con corbata y bien formal. ¿Cómo sientes cuando alguien diferente a ti se acerca? ¿Cómo te sentirías si supieras que la persona que ora por ti o que te enseña de Dios alguna vez estuvo en la cárcel o luchó contra una adicción o lucha contra una adicción o contra algún pecado? ¿Cómo te sentirías? Está complicado, ¿no lo crees? Porque dirías, a lo mejor en el fondo dices, no, es que no me siento cómodo que alguien así ore por mí o que alguien así se acerque. Porque por otro lado, ahora piénsalo, te la voy a voltear. ¿Qué pensarían los demás si vieran tus pensamientos? Esos pensamientos oscuros que nadie puede saber. Y si conocieran todos tus pecados, ¿qué pensarían? ¿Ves en qué situación estamos? ¿A dónde quiero llegar con estas preguntas, con todo este rollo? Bueno, pues a demostrar el punto de que de alguna u otra forma todos somos un poco como esos religiosos mercaderes de la fe. Porque aunque no hagamos grandes cuentas de dinero con el evangelio, muchas veces le vendemos a la gente un Cristo que pide 1000 cosas para llegar a Él, lo cual es falso. Y hacemos esto mientras nos sentimos tan bien porque creemos que si nadie ve lo malo que hacemos no pasa nada. O porque pensamos, yo seré esto, seré lo otro, pero por lo menos no soy como aquel que hace esto y aquello. Ha pasado, a lo mejor lo has pensado y no te estoy juzgando, no te estoy señalando. La realidad es que así somos la gente a veces, ¿sabes? Todos somos mercaderes de la fe cuando juzgamos a otro por cómo se ve.
porque parece, no sé, porque parece rapero, porque parece rockero, porque parece satánico, porque parece, no sé, porque parece una persona, porque parece homosexual o porque parece de otra cultura o porque viste así o porque habla así o porque se ve así, porque actúa así. Todos somos mercaderes de la fe cuando juzgamos a otro por cómo se ve, solo porque es diferente a nosotros. Todos somos mercaderes de la fe cuando nos sentimos mejor que alguien solo porque nuestros pecados no son tan mal vistos como los de él. Todos somos mercaderes de la fe cuando no perdonamos. Todos somos mercaderes de la fe cuando pretendemos decidir el estándar del buen cristiano y condenamos a los que, según me parece a mí, no entran en ese estándar. La vida que hoy vivimos, la esperanza que hoy tenemos, si hay algo bueno en nosotros, si damos alguna especie de buen fruto, si tenemos la dicha de traer a alguien y de presentarle a Jesús, eso debería ser solo por amor, algo que hacemos en respuesta a lo que Él hizo por nosotros. Y si ese fruto es bueno, si estamos haciendo las cosas bien, simplemente se lo debemos a la gracia que Él nos tiene cada día, ya que no nos condena, porque la realidad es que para Él cualquier pecado es indiferente, es pecado y es asqueroso. Como les mencionaba, esta historia ilustra una comunidad de personas que tenían el conocimiento, mas no la vivencia. Les faltaba el Espíritu Santo. Jesús vino y purificó y limpió, depuró. Y lo hizo porque sintió el celo de Dios, porque su pasión ardía de verdad. Además tenía la autoridad moral y espiritual para hacerlo, ya que Él vino a ofrecer su propia vida por nosotros. Jesús no solamente vino con un discurso de amor y de sacrificio, es que Él amó y sacrificó. Como lo mencionamos hace unas semanas, no solo nos envió un tratado de paz con un embajador, Él mismo fue el embajador. Jesús llegó y habló en contra de quienes usaban la ley para juzgar a otros sin realmente poder cumplirla. Pero Él, aunque sí cumplió toda la ley, nunca jamás condenó a nadie que buscara misericordia. Pero de nuevo, volvamos a la historia. Después de todo ese momento tan intenso con los líderes religiosos, le piden a Jesús que dé una señal, lo cual pues es entendible, pero la falta de fe de ellos impidió que entendieran lo que Jesús les dijo. Porque sí les dio una señal. La señal que les dio fue, Jesús les dijo en el versículo 19, dice, de acuerdo, contestó Jesús, pues destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Qué dices?, exclamaron. Tardaron 46 años en construir este templo y tú puedes reconstruirlo en 3 días. Estos líderes, por su falta de fe, por su gran conocimiento, por su religiosidad, no pudieron entender esta señal que Jesús les dio. ¿De qué hablaba Jesús? Entendemos que está hablando de Él, del templo de Él mismo como templo en donde habitaba el Espíritu de Dios. Pero bueno, no es de extrañar que no lo hayan entendido. Sinceramente, nada de esto tiene sentido si lo analizamos a través de la sabiduría humana. Pero ¿sabes por qué esto fue así? ¿Por qué Jesús dio precisamente ese ejemplo y parece que quiso tomarle el pelo a los fariseos? En primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículos 21 y 22 dice, ya que Dios, en su sabiduría, se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. Usó nuestra predicación, entre comillas, ridícula, para salvar a los que creen. Es ridícula para los judíos que piden señales del cielo. ¿Ven? Siempre piden señales. Y es ridícula para los griegos que buscan la sabiduría humana. Pero, por otro lado, estaban los discípulos, quienes sí creían, quienes habían experimentado su gracia y quienes vieron en Él el cumplimiento de la profecía que dice en el Salmo 69:9, el celo por tu casa me ha consumido y los insultos de aquellos que te insultan han caído sobre mí. Los discípulos lo vieron y lo vieron con esos ojos y dijeron, este nos recuerda esa profecía. Donde los religiosos vieron un revoltoso, ellos vieron al Mesías que había sido prometido cientos de años atrás. Amigos, esto se trata de creer, no de entender. Se trata de vivir, no solo de sentir. Se trata de amar, no de condenar. Dios está llamando a una generación que impacte al mundo, a un mundo harto de los religiosos, de la condenación, de las apariencias horribles.
Un mundo que pida a gritos una limpieza como la que Jesús realizó en el templo. Un mundo necesitado del agua de vida que se convierte en vino, que alegra y transforma corazones. Aquí los iletrados, entre comillas, los discípulos de Jesús, que no son expertos en la ley como los fariseos sí lo eran, son presentados como quienes sí entienden lo que está pasando, mientras que los líderes religiosos, quienes estaban ampliamente instruidos en las escrituras, se nos presentan como estos bobos que no entendieron nada y saben, pues de hecho se lo perdieron. Muchos de ellos se lo perdieron. Se perdieron el privilegio de sentir, de vivir, de disfrutar y saber que el Mesías tan esperado estaba entre ellos. Se perdieron de poder disfrutar de su amor, de sus enseñanzas, de su gracia. Antes prefirieron contradecir, señalar, juzgar, condenar y se perdieron la oportunidad de disfrutar la presencia de ese Mesías entre ellos. Estos mercaderes de la fe quedaron relegados en la historia como los tontos, incluso como los villanos, que tuvieron al Hijo de Dios entre ellos y no lo reconocieron y peor aún, lo asesinaron por su religiosidad. Ahora yo te pregunto, ¿en qué lado de la historia estás? ¿En qué lado quieres estar? Y por más obvia que sea la respuesta de verdad, piénsala. ¿Te has puesto a pensar que Jesús, con todo y su celo, jamás rechazó a los pecadores? ¿Te habías puesto a pensar eso? Porque dice que tenían celo, un celo por las cosas de Dios, pero no rechazó a los pecadores. Jesús descargó ese celo en quienes no se consideraban pecadores. Esa es la diferencia. No quiere decir que los fariseos no pecaban, es que ellos no se consideraban a sí mismos como pecadores. Y sobre ellos descargó Jesús ese celo. Aunque, bueno, estoy seguro de que su celo sí se manifestó, pero de otra forma. ¿Saben cómo? Amando, sanando, compartiendo, abrazando, mirando, comiendo con la gente, dando su vida por aquellos a quienes la sociedad religiosa del momento rechazaban por ser la escoria del mundo para ellos. Muchos de ellos cobradores de impuestos, prostitutas, pescadores violentos, asesinos, revolucionarios. Muchos de ellos son de quienes hoy podemos aprender sobre quién era Jesús. Muchos de ellos escribieron las páginas de los evangelios o las cartas que por siglos Dios ha usado para alimentar a su iglesia. Interesante, ¿no lo crees? Con gente así. ¿Casualidad? Por supuesto que no es casualidad. Ahora, para considerar, piensa esto. ¿Necesitas que el Maestro te purifique así como purificó el templo? ¿Hay algún área en tu vida que el Maestro deba limpiar? ¿Estás tratando de llegar a Dios cumpliendo una serie de requisitos? Según te evaluaste hace rato, ¿en qué lado de la moneda estás? ¿Vas a ser parte de la solución o parte del problema? Piénsalo. Lo que sea que hayas pensado, ¿cómo? ¿Cómo vas a ser parte de la solución? ¿Cómo vas a ser parte del problema? Pues si solamente vas a ver lo que otros hacen supuestamente en nombre de la fe para criticar, pues vas a seguir siendo parte del problema. Si vas a juzgar, si vas a sentirte bien cuando otro es peor que tú, vas a seguir siendo parte del problema. Pero si vas a amar sinceramente, si vas a ser alguien que prepara el camino para que otros conozcan a Jesús, si vas a invitar a otros, si le dices a alguien ven y compruébalo, si perdonas, si no señalas a nadie o juzgas por las apariencias ni por nada, y otra vez, si amas de verdad, entonces sí puedes ser parte de la solución. Solamente tú puedes determinar en qué lado vas a estar, y esto no es fácil. Incluso para los discípulos de Jesús no fue fácil nunca. Siempre existe la tendencia a convertir la fe en una religión y en un montón de requisitos, pero recuerda que lo que realmente te sustenta es tener una relación real con el Maestro, conocerlo. ¿Cómo? Orando, leyendo la Biblia, alimentándose espiritualmente, conociéndolo. Ahora te pregunto, ¿te estás conectando con el Maestro? ¿Cómo? Precisamente te digo, ora, lee tu Biblia, preséntale a otros, a ese que te ha cambiado la vida. Jesús sintió un celo profundo porque se honraran los intereses de su Padre, un celo que lo llevó incluso al enojo. Hoy los intereses del Padre están enfocados en que tú y yo hagamos lo que nos toca y traigamos a más personas a la luz de Cristo. ¿Realmente sientes ese celo? ¿Qué piensas que Dios te está pidiendo hacer hoy? Este fue el mensaje de hoy. Ojalá les haya gustado, ojalá haya llegado a sus corazones. Y de verdad mi oración,
Aquí estamos para ustedes. Hacemos esto porque les amamos. Aunque no nos conozcas, de verdad te digo, porque les amamos. Y lo vuelvo a decir, ojalá este mensaje haya llegado a tu corazón. Te mando un abrazo, espero que estés muy bien, que pases un excelente día, una excelente noche y pues nos escuchamos pronto en la siguiente entrega de este podcast. Pura vida, nos vemos. Chao.